Hola, mi nombre es Natalia y soy voluntaria de la Universidad Rafael Landívar y el día de hoy te voy a explicar el tema de la conquista de Guatemala. La conquista de Guatemala se produjo entre 1525 y 1530, tras un sangriento periodo de batallas y enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los pueblos nativos. El descubrimiento y conquista española de Guatemala se le atribuye al capitán Pedro de Alvarado. Su expedición fue autorizada por el conquistador de México, Hernán Cortés, y llegó al territorio guatemalteco a principios de 1524. Sin embargo, otras expediciones realizadas unos años antes ya habían explorado las costas de estos territorios. La mayor parte de los pueblos conquistados pertenecieron a la civilización maya, que estuvo asentada en las tierras altas y bajas de Mesoamérica. Los territorios descubiertos y conquistados comprendieron varios reinos mesoamericanos. El pueblo maya fue considerado por los conquistadores como un pueblo infiel. Por esta razón, durante más de 150 años fue sometido por los conquistadores para intentar convertirlo al catolicismo, desconociéndose los logros de esta civilización que fue casi extinguida. Después de luchar varias batallas entre 1525 y 1530, los nativos de los pueblos mesoamericanos finalmente tuvieron que rendirse al ejército español. Las tácticas de guerra y la tecnología española se impusieron. Los indígenas fueron sometidos y sus territorios fueron conquistados. La ciudad de Guatemala fue la tercera más importante en América en la colonia, luego de México y de Lima. Sus territorios conformaron la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de la Nueva España. Fases de la conquista. Durante la primera fase, según el relato del propio Cortés, el ejército partió el 6 de diciembre de 1523. A principios de febrero de 1524 ocurrió el primer enfrentamiento entre españoles y quichés en Zapotitlán, capital de Xochiltepec. El ejército español logró vencer a los indígenas después de una sangrienta batalla en la que los indígenas ofrecieron una feroz resistencia. Luego de ganar la batalla, que se peleó a orillas del río Tilapa, los españoles se dirigieron al altiplano guatemalteco. El conquistador Pedro de Alvarado y sus tropas llegaron a la ciudad de Xelajú, que más tarde fue refundada y se llamó Quetzaltenango. Durante la travesía, encontraron resistencia de los nativos, comandados por el príncipe Azumanché. Este era pariente del jefe y guerrero quiché Tecunumán, quien enfrentó duramente al ejército español en Guatemala. Los españoles vencieron a los nativos en la batalla que se libró en las inmediaciones del río Olintepeque, donde Azumanché perdió la vida. Luego del combate, los españoles descansaron en Xelajú para preparar el siguiente paso de la expedición. En esta fase se libraron dos importantes batallas, la Batalla del Pinar y la Batalla de los Llanos de Urbina. En la segunda fase, el 11 de abril de 1524, tras someter a los quichés y conquistar sus territorios, Alvarado marchó hacia Iximché, la capital de los caciqueles. Estando ahí, tomó provisiones y planificó la segunda fase de la conquista de Guatemala. 5 días después de permanecer en Iximché, las tropas españolas tomaron ruta hacia el sur del lago de Atitlán para atacar a la tribu de los Utugiles. Querían vengar el asesinato de 2 emisarios caciqueles que fueron enviados para convencerlos de rendirse. Durante el enfrentamiento, los nativos fueron vencidos y sometidos, por lo que la expedición siguió avanzando para conquistar a los pipiles. Después se produjo la incursión en Cuscatlán, actual territorio salvadoreño. En julio de 1524, Pedro de Alvarado regresó a Iximché para fundar la Villa de Santiago de Guatemala. El nombre Guatemala era el mismo que tenía este territorio de los caciqueles, que en la lengua náhuatl significa lugar de muchos árboles. Debido a la rebelión indígena que se produjo posteriormente, el 22 de noviembre de 1527, la recién fundada capital se trasladó a la Ciudad Vieja en un lugar cercano a la antigua Guatemala. Durante la última y tercera fase,
Al poco tiempo de la fundación de Guatemala se rompió la alianza entre españoles y cachiqueles. Los indígenas reaccionaron al maltrato que estaban recibiendo los conquistadores españoles y se rebelaron. La rebelión de los cachiqueles estuvo a punto de tener éxito y vencer a los españoles. Los cachiqueles poseían un ejército bien organizado desde el punto de vista militar. Se considera que esta fue una de las etapas más importantes y difíciles de la conquista de Guatemala para los españoles. Sin embargo, finalmente, después de un periodo de 5 años de batallas y feroz resistencia, el pueblo cachiquel fue también sometido por las armas. Ya rendidos, sus guerreros y jefes fueron tomados prisioneros, incluso su rey, Belejeb-Cuat, que fue humillado frente al pueblo y el resto de sus días pasó lavando oro en los ríos. Con el aballastamiento del pueblo cachiquel, esta cultura fue sometida y diezmada, poniendo fin al poderío de los cachiqueles. De esta forma se consumó la conquista de Guatemala. Hola, mi nombre es Paola, también soy voluntaria en la Universidad Rafael Andívar y ahora te contaré algunas de las consecuencias de la conquista de Guatemala. Una de las consecuencias negativas más importantes de la conquista de Guatemala fue la disminución de la población maya, no solo durante las sangrientas batallas que se suscitaron y su posterior sometimiento y esclavización, sino a causa de las enfermedades. Otra consecuencia también negativa es que los españoles trajeron consigo nuevas enfermedades que los indígenas no pudieron resistir, como viruela, sarampión y gripe. Otras enfermedades como tifus y fiebre amarilla también aparecieron durante este periodo y se convirtieron en epidemias, diezmando a las poblaciones indígenas. La rica civilización y cultura maya fue disminuida y truncada durante el largo periodo de la conquista, que se extendió hasta finales del siglo XVII. Las monumentales ciudades construidas durante siglos fueron abandonadas por sus habitantes, quienes huyeron de los españoles. Además, tras la conquista del territorio guatemalteco, durante la colonia, que duró casi 300 años, se creó la Capitanía General de Guatemala. Su territorio y jurisdicción se extendió desde la región del Sonoconusco, en Chiapas, hasta la frontera con Panamá. La conquista de Guatemala significó para España un nuevo y rico botín de guerra, pues amplió su influencia y poder en el Nuevo Mundo. También las tierras que pertenecían a los indígenas les fueron arrebatadas, por lo que muchos de ellos debieron huir y refugiarse en la selva y las montañas, mientras que otros fueron sometidos y esclavizados en trabajos denigrantes. Entre los personajes destacados de la conquista está Pedro de Alvarado, quien tuvo una relevante participación en la conquista del Imperio Azteca. Por esta razón, el conquistador Hernán Cortés le confió la empresa de exploración y conquista de Guatemala. También está Hernán Cortés, quien es al que se le debe en gran parte la conquista de Guatemala y Centroamérica, pues fue quien autorizó la expedición de su capitán Pedro de Alvarado. Tecún Umán, quien es considerado un héroe nacional indígena de Guatemala, por oponer resistencia valientemente al ejército conquistador español. Y finalmente, los últimos reyes cachiqueles, quienes al enterarse de que los quichés habían sido derrotados por los españoles, se unieron a las tropas de Pedro de Alvarado. Ahora te invitamos a que respondas las siguientes preguntas para poner en práctica lo aprendido. ¿Cuándo se produjo la conquista de Guatemala? La conquista de Guatemala se produjo entre 1525 y 1530. ¿A quién se le atribuye la conquista de Guatemala?
El descubrimiento y la conquista española de Guatemala se le atribuye al capitán Pedro de Alvarado. ¿Qué personajes fueron destacados durante la conquista? Principalmente Pedro de Alvarado, Hernán Cortés y Tecún ¿A quiénes pertenecieron la mayor parte de los pueblos conquistados? Estos pertenecieron a la civilización maya. ¿Qué significó para España la conquista de Guatemala? Significó un nuevo y rico botín de guerra, ya que amplió su influencia y poder en el Nuevo Mundo. Esperamos que te haya gustado. Hasta la próxima.